Muy buenos días, damos inicio a la clase de lenguaje con grado séptimo el día 13 de julio del 2021. Entonces, chicos, el día de hoy, por favor, escribimos en el cuaderno fecha, tema y objetivo. Fecha 12 de julio del 2021, tema la comunicación no verbal, entre paréntesis, para lenguaje, proxémica y kinesis. Y el objetivo es comprender el significado de la comunicación no verbal y la diferencia entre los tres conceptos. Entonces, por favor, copiamos rápidamente. Por favor, copiamos rápidamente fecha, tema y objetivo. Listo, copiamos por favor fecha, tema y objetivo. Rápidamente. Listo, entonces nos vamos a la segunda diapositiva. Repito el objetivo, comprender el significado de la comunicación no verbal y la diferencia entre los tres conceptos. Y venimos a ver qué es la comunicación no verbal. Nosotros hace algún tiempo vimos que la comunicación verbal es la utilización del lenguaje de manera oral y escrita. Asimismo, vimos que la comunicación no verbal es la utilización del lenguaje sin la necesidad de hablar y escribir. Es decir, la comunicación verbal, no verbal, es aquella que utilizamos por medio de gestos, de sonidos, de señas, de señales, de imágenes, de ritmos, de toda la utilización del lenguaje sin necesidad de hablar ni escribir. Entonces, la comunicación no verbal tiene como objetivo transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones, expresiones faciales, es decir, de la cara o determinadas posturas. Cuando yo me siento así, es que estoy cansado, que no quiero, que tengo pereza. Cuando me siento así, estoy como aburrido. Entonces, fíjense que todas las expresiones que yo hago con mi cuerpo, con mi cara, reflejan algo y tienen un significado. En este tipo de comunicación no tiene cabida la comunicación verbal, sino que se basa en el lenguaje corporal. Escribimos, por favor, lo que significa la comunicación no verbal. Por favor, rápidamente. ¿Listo? Entonces, la comunicación no verbal es aquella en la que utilizo todo el tipo de herramientas no verbales y que no cuentan con la comunicación oral, es decir, ni escrita, ni oral, ni verbal.
Listo, les dejo un minutico la diapositiva para que por favor copiemos rápidamente. ¿Listo? Bueno, mientras ustedes van terminando de copiar la diapositiva, les voy a decir que la comunicación no verbal está conformada por tres partes. Los gestos, que es una, los gestos, las manos, las posturas y la mirada. La segunda, que es el tono de la voz, la velocidad al hablar. Y la tercera es la distancia personal que necesitamos para sentirnos seguros, es decir, cuando nosotros vamos a hablar o hacemos un acto comunicativo con otras personas, pues nosotros tenemos cierta distancia con las personas a las cuales vamos a hablar. Eso hace que, digamos, se tenga en cuenta el contexto, todo lo que me rodea, el lugar donde se da la situación y las circunstancias que nos hacen movernos en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando yo les explico y muevo las manos, eso hace que de pronto ustedes me comprendan un poquito mejor. Entonces, debajito de lo que ustedes están copiando, vamos a copiar, por favor, las partes, ay, perdónenme, las partes de la comunicación no verbal y se las voy a escribir acá. ¿Listo? Entonces escribimos, por favor, partes de la comunicación no verbal. Y ahí tenemos las tres partes que les acabo de explicar. La primera, o la A, formada por los gestos, las manos y las posturas y las miradas. La B, el tono de la voz y la velocidad al hablar. Ay, miren, acuérdense que hay personas que cuando van a exponer un tema, porque les da nervios, hablan muy rápido. Entonces empiezan a hablar, 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 pero no se hacen entender porque están hablando demasiado rápido. Eso influye en que son los nervios, pongamos acá de colorcito cada puntito. Los nervios, o porque habla demasiado rápido, ay, perdón, o porque simplemente no quiere variar su tono de voz o la velocidad. Y es importante, chicos, por ejemplo, en este punto, que no tiene que ver con la comunicación no verbal, pero cuando leemos tenemos que utilizar el B, el punto B, que es el tono de la voz. Cuando yo voy a preguntar o a leer signos de interrogación, debe cambiar el tono de la voz. Es decir, debo entonar los signos de puntuación. Entonces, copiamos las tres partes de la comunicación no verbal y con eso pasamos a ver qué es la paralingüística. Listo, un minutico para que copiemos por favor las partes de la comunicación no verbal y pasamos a la paralingüística.
¿Listo? Bueno. Entonces, para poder hablar de comunicación no verbal, tenemos que hablar de tres conceptos importantes, que son la paralingüística, la kinesia o la proxémica, son tres. La paralingüística, digamos que es aquella herramienta de la comunicación no verbal que estudia o se encarga de los aspectos semánticos del lenguaje, es decir, el tono de la voz, el ritmo, el volumen, los silencios y los timbres. Por eso es que, aunque la paralingüística estudia el tono de la voz, tenemos que tener en cuenta que el silencio hace parte del tono de la voz. La kinesia, ya vamos a ver uno por uno, la kinesia entonces es aquella que se encarga de estudiar los movimientos humanos. Lo que yo les decía, la parte corporal, todo lo que yo hago con el cuerpo lo estudia la kinesia. Y la proxémica, digamos que hace referencia al análisis de lo que les decía ahorita, del espacio personal donde se da la comunicación, con qué, digamos, con qué espacio cuento para hablar con los receptores, em, el contexto, si está haciendo ruido, si está haciendo calor, si está haciendo frío, todo el contexto que influye dentro de la comunicación no verbal. ¿Listo? Y vamos a ver la primera, la paralingüística. Entonces, la paralingüística está dada por indicios, señales y aspectos que sirven para contextualizar o que insinúan interpretaciones de la información. Dicho de otro modo, es lo que yo les estaba diciendo, se los voy a copiar para que nos quede un poquito más claro. Entonces, cuando nos comunicamos verbalmente, empleamos un determinado tono de voz, el volumen, em, ¿cómo es si estamos hablando rápido, despacio, eso se llama un tiempo, un ritmo de la voz, hacemos pausas, entonces se trata de características que no pueden ser consideradas como verbales, ya que dependen de circunstancias del emisor, como son sus emociones o sus intenciones al transmitir el mensaje y que conforman el denominado comportamiento paralingüístico. Entonces, la paralingüística, mis niños, para que no se enreden y no se embolaten, eh, influye o va, digamos, determinado en todo lo que hacemos con la voz, pero que no es hablar. Por ejemplo, cuando yo hago, yo no estoy hablando, pero ese tonito que yo acabo de hacer con mi aparato fonador, es decir, con la boca, está interpretando algo, ¿cierto? Ustedes están interpretando algo de lo que yo acabo de hacer, ¿cierto? O cuando hago, eso también hace parte de la paralingüística. Entonces les voy a dar ahí un minutico, por favor, para que copiemos lo que significa la paralingüística. Listo, por favor, copiamos rápidamente.
el significado de paralingüística. ¿Listo? Bueno, a continuar con la quinesis o también conocida como la kinésica. Entonces, lo que les decía, cuando hablamos de quinesis, hablamos de todo el estudio de los gestos y movimientos que hacemos con el cuerpo. Entonces, kinesis en griego significa movimiento. Nos estamos refiriendo a la capacidad de efectuar comunicación mediante gestos u otros movimientos corporales, incluyendo la expresión facial y el movimiento ocular, es decir, el movimiento de los ojos y la postura, entre otros. Entonces, hay tres factores importantes: el rostro, lo que hago con los ojos y lo que hago con el resto de mi cuerpo. Eso es lo que estudia la kinesis. Este concepto está mucho más sencillo. Permítanme un momentico que les quiero mostrar acá una imagen chévere. Ya les coloco la diapositiva nuevamente para que ahorita estudiemos ese concepto, esas señales. Entonces, la kinesis, voy a repetir, cuando hablamos de kinesia, kinesis en griego significa movimiento, nos estamos refiriendo a la capacidad de efectuar comunicación mediante gestos u otros movimientos corporales, incluyendo el movimiento ocular y la postura, entre otros. ¿Listo? Por favor, copiamos rápidamente el concepto. Todas las expresiones que yo hago con mi cuerpo tienen un significado, igual que con el rostro, igual que con los ojos, y eso se encarga de estudiar la kinesis. Bueno, y les decía que entonces vamos a mirar, esta imagen no la deben copiar, solo es para que la analicemos estos gestos o em, estas kinesis utilizadas con el lenguaje. Cuando vamos a mirar la uno, cuando yo hago, ¿qué significa? Entonces ahí cada uno va a pensar qué significa cuando yo hago esta expresión. Deben parar un momentito. Entonces, cuando yo hago esa expresión, ya sabemos su significado. Cuando yo hago así o así,
que no se escucha, ¿cierto? O sea, o, o que no logro escuchar lo que están diciendo. Vamos a mirar la 3 en la imagen 3 o en el movimiento número 3 se está haciendo esta expresión. Por favor, hagamos silencio o hacer silencio o mantener la boquita cerrada. Miren la expresión 4. No nos está diciendo absolutamente nada, pero esa expresión es de sorpresa o de qué es lo que quiere decir, ¿cierto? Miren, ahí claramente se ve como si fuera algo, una sorpresa. En el movimiento 5, mire, fíjense, cuando yo les hago, ¿eso qué quiere decir? Ojo, cuidado, pilas. Y la expresión o movimiento número 6, cuando hacemos a los carros este movimiento, ¿qué quiere decir? Que si nos llevan gratis, que si nos arriman a algún lugar. Todos estos movimientos los estudia la kinesis. Entonces, es muy sencillito el concepto de kinesis. El más complejo es la proxémica, que es el que vamos a ver a continuación. Y la proxémica, entonces, es el uso personal, el uso que hacemos del espacio personal cuando estamos entablando una comunicación con otra persona. Es decir, el contexto, el lugar en el que me desenvuelvo para la comunicación, si estoy sentado, si estoy de pie, si cruzo la pierna, todo eso estudia la proxémica. Entonces dice, se entiende como el uso que se hace del espacio personal, es decir, el espacio que rodea nuestro cuerpo. Esto permite crear un marco de interacción conforme con las dimensiones espacio-temporales, es decir, el espacio y el tiempo, que expresan diversos significados, los cuales responden a un complejo sistema de restricciones sociales relacionado también con el sexo, la edad, la procedencia del lugar donde viene y la cultura. Entonces, la proxémica, para que lo entendamos un poquito mejor, chicos, estudia todas las herramientas que vimos de la paralingüística y la kinesis, el espacio y el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo ver cómo habla una persona de alguna tribu indígena a una persona que es de la ciudad. La persona que es de la ciudad tiende a desenvolverse mucho mejor en la forma de expresarse, de hablar, de desenvolverse con otras personas. Ahora, una persona que está todo el tiempo en el campo o en la zona rural, pues de la misma manera se le complica un poco desenvolverse en la ciudad. Ese espacio, el tiempo, todo su atuendo, el atuendo es la forma de vestir, la forma de peinarse, influyen en la proxémica y en cómo yo expreso el lenguaje. Entonces copiamos rápidamente, por favor, el concepto de proxémica. Listo, copiamos por favor rápidamente el concepto.
Listo, mis niños, copiamos por favor rápidamente el concepto de proxémica. Aunque la consignación en el cuaderno, los conceptos están un poquito largos, el tema es muy facilito. Es muy sencillito porque tiene que ver todo relacionado con la comunicación no verbal. Entonces, chicos, ya con la proxémica terminamos la explicación. Recuerden que la comunicación no verbal, dentro de la comunicación no verbal, más bien influyen tres conceptos importantes: paralingüística, proxémica y kinesis. Entonces, para que tengamos en cuenta los tres conceptos, pero ahorita con la visualización de los videos, pues vamos a comprender un poquito mejor cada uno de estos conceptos. Recuerden que la comunicación no verbal es el estudio de todas las herramientas comunicativas sin necesidad de utilizar la escritura o la voz. ¿Listo?